Ok, vamos a ver entonces el método de diferencias finitas para resolver la segunda ley de Fick. Y es uno de los temas modernos de cómo simular o cómo calcular las transformaciones de fase dentro de un material. Si ustedes recuerdan, habíamos visto soluciones de la segunda ley de Fick, pero habíamos visto soluciones analíticas. ¿Por qué las soluciones analíticas son necesarias? Si yo voy a medir un coeficiente de difusión, me gustaría tener una ecuación analítica que no tenga error, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que las soluciones analíticas de la segunda ley de Fick son muy buenas para hacer mediciones de coeficientes de difusión. También son muy buenas para diseñar experimentos y medir propiedades del material. Pero no son muy buenas cuando quiero diseñar un engrane y quiero ver cómo se endurece superficialmente todo el engrane. Es decir, en una pieza real de ingeniería, nadie ocupa soluciones analíticas. ¿Por qué soluciones analíticas? Porque solamente sirven para esfera, cilindro y cuadrado. Y entonces no todas nuestras piezas son esfera, cilindro y cuadrado. ¿Tiene sentido? Probable que una mesa no sea un cuadrado, tampoco es una esfera y tampoco es un cilindro. Entonces, si no tengo soluciones analíticas más que para esas figuras geométricas, no me va a servir esas soluciones. Tengo que hacer una solución numérica. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Un método numérico para resolver la segunda ley de Fick y ver cómo ocurre la difusión dentro de nuestra pieza. ¿Cómo se llama el método? Se llama el método de diferencias finitas. Y básicamente el método sigue los siguientes pasos. Dice ahí, ok, el paso sería discretizar. Ese sería el primer paso, discretizar el sistema. ¿Qué significa discretizar el sistema? Dividir todo el sistema en puntos ¿qué? Discretos. Es decir, si mi distancia es de 0 a X, a L, son 5 centímetros de pieza, lo voy a cortar en pedacitos y voy a analizar qué le pasa a cada pedazo por separado. A eso se le conoce como dividir el sistema en puntos discretos. A estos puntos se les llama ¿cómo? Nodos. Y una vez que termino de cortar mi sistema, voy a escribir mi modelo, mi ecuación diferencial parcial, mi segunda ley de Fick. La voy a escribir utilizando fórmulas de derivada ¿qué? Numérica. También las condiciones de frontera las tengo que escribir en forma de derivada numérica. ¿Para qué me va a ayudar esto? Ok, escribir todo en derivada numérica va a convertir a la ecuación, en vez de ser una ecuación diferencial, la va a convertir en una ecuación algebraica. Si ustedes recuerdan, derivada numérica siguiente menos anterior, se convierte en una resta y una división. Entonces mi ecuación, que originalmente era una ecuación diferencial y que necesitaba yo integrar y hacer toda una serie de pasos para encontrar la solución, ahora va a ser una ecuación algebraica a la cual hay que despejar y sustituir y encontrar los valores. Y la última parte va a ser despejar de estas ecuaciones o encontrar el sistema de ecuaciones que resuelve mi modelo de la segunda ley de Fick. ¿Y cuál es la ecuación más usada en la segunda ley de Fick? Es esta. Es la ecuación que le llaman la ecuación parabólica. Ahorita olviden por qué parabólica. Y hay dos métodos de diferencias finitas. Uno que le llaman el explícito y otro que le llaman el ¿qué? El implícito. El explícito les va a permitir caminar lentamente en el tiempo y ver qué le sucede a la pieza. Por ejemplo, si quiero ver lentamente cómo va transformándose la fase dentro de mi pieza, voy a utilizar el método explícito. Y si quiero avanzar mucho tiempo y ver cómo termina la pieza después de 4 horas, voy a utilizar el método ¿qué? Implícito. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en uno avanzo lentamente en el tiempo y en otro avanzo rápidamente en el tiempo. Quiero simular 3 horas de lo que le pasó a la pieza. ¿Ok? Sale, vamos a hacer un ejemplo nosotros. Vamos a pensar que este es nuestro modelo, nuestra segunda ley de Fick. Y que nuestra concentración depende de la posición y del tiempo. Esta es la ecuación que vamos a resolver por el método de diferencias finitas. ¿Y cuál es el primer paso? Discretizar. Vamos a tomar una barra de longitud 1 metro y vamos a ver qué pasa con la concentración dentro de esa barra después de la posición y después del tiempo. Entonces tomo esta barra de 1 metro y defino que voy a dividirlo en 5 intervalos, en 5 nodos. Elijo 5 nodos y digo, ok, ¿cuál es la distancia entre un nodo y el otro? Pues la longitud entre n-1. ¿Por qué n-1? Porque son 5 nodos, pero son 4 intervalos entre nodo y nodo.
¿Cómo se va a calcular la posición de cada nodo? Como x, y. Y voy a abrir el Excel, voy a empezar a hacerlo, para que ustedes lo vean. ¿Cuáles son los nodos? Sale, voy a abrir el Excel. Sale, aquí está el Excel. Y vamos a poner aquí la geometría de la pieza en metros, L en metros. Y le vamos a poner que mide ¿cuánto? 1 metro. El número de nodos, le vamos a poner aquí, el número de nodos o de puntos en los que voy a cortar mi sistema son 5. 5 nodos. Y la distancia entre nodo y nodo, la calculábamos como ¿quién? La longitud de la pieza, muy bien, la longitud de la pieza entre n-1. ¿Por qué n-1? Otra vez, si son 5 nodos hay 4 intervalos entre nodo y nodo porque empieza y termina en un punto, ¿cierto? ¿Cuánta distancia hay entre un nodo y el otro? Punto 25. Sale, voy a poner aquí mi posición en X. ¿Empieza en qué? En 0. Voy a poner aquí, este es el nodo 0. Voy a poner aquí y X. Este le vamos a llamar el nodo 0, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. ¿Se dan cuenta? Son 5 nodos, pero van del 0 al ¿qué? Al 4. Y aquí voy a poner la forma de calcular a X. ¿Cómo se calcula X? Pues Y por delta X. Delta X va fijo. Aquí voy a poner Y por delta X. Delta X va fijo. Y me dice que el primer nodo está en la posición 0. El segundo nodo está a punto 25 metros. El siguiente a punto 5. El siguiente a ¿qué? Punto 75 y 1 metro. Imagínense que esta es nuestra barra o nuestro sistema de espesor 1 metro. De 0 a 1 metro. Son los 5 puntos que voy a intentar calcular la concentración. ¿Qué dice el método de diferencias finitas? Ok, ya terminaste con el primer paso que es discretizar. Ya cortaste el sistema en 5 nodos con una distancia delta X entre nodo y nodo y calculaste la posición de cada nodo. Los índices 0, 1, 2 van a llegar hasta n-1, hasta 4. ¿Cierto? ¿Cuál es el siguiente paso? Escribir esta ecuación en derivada numérica. Y voy a ponerlo así. Esta es la derivada numérica del tiempo y esta es la segunda derivada de la ¿qué? De la posición. ¿De dónde salieron estas fórmulas? Literalmente las puedo googlear. Voy a googlearlas. Le voy a poner aquí finite difference. Fórmulas de diferencia finita. Hasta en Wikipedia dirían por ahí. Literalmente las voy a googlear. Y verán que las fórmulas de diferencia finita, déjenme ver si aparece por aquí. Aquí están. Esta es la de la segunda derivada. ¿Ya la vieron? Segunda derivada sería f menos 2f más f entre delta x, ¿no? O h. Es la misma fórmula que puse yo acá, ¿no? En mi caso no es f, ¿cómo se llama? Concentración. Entonces sería la concentración del siguiente, la concentración del anterior, menos 2 veces la concentración central, ¿no? Es como, no es ni derivada hacia adelante ni hacia atrás, esta es derivada, segunda derivada central. Y se divide entre delta x al cuadrado. Ahí en la fórmula de Wikipedia pues les aparece h cuadrada. ¿Cierto? Y esa es la derivada con el tiempo. Vean la nomenclatura, cómo le puse aquí tiempo siguiente y tiempo actual. El superíndice dice t más delta t y t. Y se fijan la segunda derivada, la estoy calculando al tiempo t. Eso es el método explícito. ¿Qué es el método explícito? Toda esta segunda derivada la voy a calcular con el tiempo siguiente. Sale. ¿Y qué dice el método de diferencias finitas? También las condiciones de frontera las tengo que poner en ¿qué? En diferencia finita. Aquí me dice la concentración de un extremo vale 1 y la concentración del otro extremo vale ¿cuánto?
0. Estas las voy a poner en el Excel. ¿Qué quiere decir? Que para el nodo 0, siempre voy a tener la misma concentración C0. Y para el nodo n-1, el último nodo, siempre voy a tener la concentración Cl. ¿Sale? Me voy a ir al Excel a poner esto. Y le voy a poner aquí, ok, vamos a insertar aquí unos renglones. Insertar. Aquí le vamos a poner C0, que vale 1. Podríamos decir que es el 100%. Y Cl, ¿cuánto vale? 0. Y estos extremos, la concentración en este extremo vale C0 siempre. Y la concentración en este extremo vale Cl. Ahorita los vamos a poner. Pero estas son mis condiciones de frontera. Un extremo está en C0 y otro extremo está en Cl. Sale, vamos a avanzar. La condición inicial dice que toda la concentración de la pieza vale ¿cuánto? 0.25%. Y voy a poner esa concentración inicial, aquí le voy a poner el tiempo 0. Tiempo 0. Y le voy a poner en segundos si quieren. Tiempo en segundos. Posición en ¿qué? En metros. Y si quieren aquí le pongo en horas. Tiempo en horas. Porque estos procesos de difusión se llevan a cabo en mucho tiempo. Tiempo en horas, le voy a poner aquí 0 horas. Este es igual a este por 3600, ¿cierto? Sale. Y dice ahí mi pieza, toda la pieza está a ¿qué concentración inicial? 0.25. Entonces voy a poner aquí concentración inicial vale 0.25. Y lo voy a poner en porcentaje. Ahí está porcentaje, 25%. Es la concentración inicial. Toda la pieza está a la misma concentración, es decir, está a esta concentración inicial 25%. Lo voy a fijar. Tiempo 0, todo está a 25, excepto ¿quiénes? Las fronteras. La frontera está a ¿cuánto? Esta está a C0, ¿sí o no? La voy a fijar. Y esta está a ¿cuánto? A Cl, a 0. Y la voy a fijar también. Ahí está mi esquema de concentraciones al inicio en la pieza. 100% de este lado, el resto de la pieza 25 y el otro extremo a 0%. Sale. Vamos a ver qué pasa después de una hora. Lo voy a poner aquí. ¿Qué pasa después de una hora? ¿Cuántos segundos transcurrieron? 3600 segundos. Y la pregunta es, ¿en las orillas pasó algo? No, sigue estando la concentración de 100 y de ¿qué? Y de 0%. Pero la pregunta es, ¿qué pasó en el interior de la pieza? ¿Qué difusión ocurrió en el interior de la pieza? Y por acá, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a intentar despejar este término, que es la concentración del siguiente instante de tiempo. Voy a darles unos minutos para que despejen este término y me pongan la ecuación con el despeje. Se dan cuenta, va a quedar un término con la concentración siguiente, un término con la concentración anterior y un término con la concentración actual. Pónganlo en forma de polinomio, como si fuera polinomio. Este sería concentración siguiente y ¿quién va con la concentración siguiente? Concentración actual y concentración anterior. Intenten despejar este término y poner el polinomio correcto. Les voy a dar unos 2-3 minutitos. Ya que el despeje, voy a poner aquí la solución. Según yo, de esta ecuación, si despejo este término, me queda esta ecuación de aquí abajo. Queda C de I más 1, que sería el nodo siguiente, multiplicado por este. C de I, que queda multiplicado por menos 2. El coeficiente de difusión, delta X y delta T también quedan por ahí. Pero aquí hay un menos 1. Al pasarlo del otro lado se queda un más 1, ¿cierto? Y el último también queda con D, delta T y delta X al cuadrado, ¿cierto? Sale, voy a ponerlo así, ok. El método explícito dice lo siguiente. Para calcular la concentración del siguiente instante de tiempo en cada nodo, ¿qué voy a hacer?
voy a hacer un ponderado de lo que pasa en el nodo siguiente, en el nodo anterior y en el nodo actual. ¿Pero en cuáles? Del paso de tiempo anterior, o sea, del tiempo t. Y vean que necesito los datos de coeficiente de difusión, el paso de tiempo y la concentración. Pero es un ponderado, ¿qué quiere decir? Que puede ser que la concentración tenga que ver con el 20% de este, el 70% de este y el 10% de este. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Qué debo de cuidar? Que este término nunca se haga negativo porque entonces se pierde la ponderación. Entonces, dice por ahí, este término debe de ser positivo mayor a 0 y eso se le conoce como el criterio de estabilidad. Es decir, de aquí yo despejo al delta t y me dice que no puede elegir un paso de tiempo mayor a esta cantidad, delta x cuadrada entre 2d. Vamos a hacer el cálculo nosotros para saber si podemos avanzar de una hora en una hora y ver qué le pasa a la pieza. Si yo rompo este criterio de estabilidad, ¿qué va a pasar? Se pierde la ponderación aquí y mi cálculo va a estar erróneo. Entonces, una vez que ustedes despejan, tienen que cuidar que todos los términos sean positivos. Y aquí el único que tiene problemas es esta resta, que no es positiva. Puede ser que sea negativa si yo elijo un paso de tiempo demasiado grande. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, entonces lo que voy a hacer es acá en el Excel, vamos a poner los datos que nos faltan. ¿Qué datos nos faltan, chicos? El coeficiente de difusión, aquí le voy a poner el coeficiente de difusión. Yo le voy a poner 1. Ustedes en teoría tendrían que poner aquí el delta H, el D0, su temperatura, coeficiente de Arrhenius, ecuación de Arrhenius y todo. Ok, pero nosotros vamos a poner aquí nada más un valor. 1 por 10 a la... No sé por qué aparece porcentaje. 1 por 10 a la menos 10. Vamos a ponerle. Y lo voy a poner en notación científica. Es mi coeficiente de difusión en metros cuadrados por segundo. Metros cuadrados por segundo. Ok, ¿y qué otro dato nos faltaría? El paso de tiempo, ¿cierto? Y el criterio de estabilidad. Lo voy a poner aquí. El paso de tiempo, ¿cuál sería el propuesto? Una hora. O sea, ¿cuántos segundos? 3600. Voy a poner el número normal. 3600 segundos es mi paso de tiempo. Y según mi criterio de estabilidad, ¿cuánto vale delta X entre 2D? Voy a ponerlo aquí. Criterio de estabilidad. DT estable. Delta X. ¿Dónde está delta X? ¿Este? Al cuadrado. ¿Entre qué? Entre 2D, ¿no? 2 por el coeficiente de difusión. Ok, me dice que puedo avanzar estos segundos cada paso de tiempo. ¿Tengo problemas en avanzar de una hora en una hora? No, es mucho mayor este tiempo que el que está aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Cumplo con el criterio de estabilidad que mi paso de tiempo es menor a este dato? Sí, ¿no? Entonces puedo avanzar sin ningún problema. Ahorita vamos a intentar romper el criterio de estabilidad. Voy a intentar aquí poner qué pasa con el tiempo. Y aquí voy a poner la ecuación. Aquí voy a poner la ecuación que despejaron ustedes, que es esta. Se ve un poco grande, no se preocupen, no está tan fea. O sea, le vamos a poner aquí el primer paréntesis. ¿Qué dice el primer paréntesis? De fijo por delta t entre ¿quién? Entre delta x cuadrada. Ahí está, delta x al cuadrado. Y ese va multiplicado por ¿quién? Por el siguiente. O sea, este es I1. ¿Cuál sería el siguiente? I2. ¿Tiene sentido? Más, y pongo el paréntesis, 1 menos ¿quién? 2 por el coeficiente de difusión fijo por el delta tiempo fijo entre el delta x al cuadrado. Es el segundo paréntesis. A ver, revísenlo, chicos. ¿Le falta quién? Ah, ok. Este hay que fijarlo, ¿cierto? Acá también hay que fijar el delta x. Y este segundo paréntesis, ¿por quién va? Por
por el actual, o sea, cuando I vale 1, por este, ¿no? Y el último término, más, otra vez todo esto, ¿no? Es más, lo voy a copiar y pegar, ya es la flojera completa. Lo voy a copiar, lo voy a pegar acá y lo voy a poner por el anterior, ¿cierto? O sea, le voy a dar enter y me dice que esta es la concentración, la voy a poner en porcentaje. Dice que después de una hora sigue siendo del 25, ¿qué? Por ciento. Parece que no pasó nada, ¿cierto? El coeficiente está muy bajito. Vamos a poner un coeficiente más alto, 1 por 10 a la 8. A la menos 8, perdón. Sigue siendo el mismo. Vamos a ver qué pasa después de 10 horas, si ya hubo difusión o no hubo difusión. Vean que después de 9 horas, aquí ya cambió de 25 a ¿qué? 25.4. Y de este lado, en vez de 20, ¿qué? 25, ya bajó la concentración a 24. ¿Qué le está pasando a la pieza? De este lado está perdiendo concentración, poco a poco, y de este lado está ganando concentración. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Por supuesto, estoy avanzando de una hora en una hora. Vamos a avanzar de 10 horas en 10 horas. Si aquí le pongo de 10 horas, ¿qué pasa después de 10 horas? ¿Qué tendría que poner aquí en el paso de tiempo? Un 0 extra. Entonces serían 10 horas y vamos a intentar avanzar 20. ¿Qué pasa después de 20 horas? Hasta llegar a 100 horas, 80 horas. Vean que después de 90 horas, ¿qué le pasó a esta pieza? Ya está en 23. Y lo que vamos a hacer aquí es ponerlo en escala de color. Voy a ponerlo en escala de color. Formato condicional, escala de color. Así parece bandera de Bélgica. Pero lentamente su pieza está ¿qué? Difundiendo. Esta zona del lado derecho se está concentrando. En vez de tener 25 ya va en 28%. Y de este lado, en vez de tener 25, va decayendo el porcentaje de carbono hasta llegar a 23. ¿Dudas, preguntas de cómo se hace el método de diferencias finitas? Otra vez, vamos a repasar qué hicimos. Lo que hicimos fue tomar la ecuación, el modelo de la segunda ley de Fick. Definimos nuestro sistema, lo cortamos en pedacitos, en 5 nodos. Definimos la posición de cada nodo y escribimos la ecuación en derivada numérica. Despejamos al término de la concentración del siguiente instante de tiempo, ¿cierto? Despejamos al siguiente instante de tiempo y definimos las condiciones de frontera, qué pasa en las fronteras. Con eso y nuestro Excel pudimos calcular qué le pasa cada instante de tiempo hacia adelante. Y bueno, les van a pedir que hagan esto seguramente en masa o en calor, si alguna vez lo hicieron. ¿En energía? Sí. Voy a hacer la gráfica. ¿Qué gráficas puedo hacer, chicos? Voy a ponerlo aquí, pues por renglón y por columna le voy a poner insertar gráfico. Vamos a insertar gráfico. Voy a poner ahí. Voy a poner seleccionar datos. Quiero agregar una serie. Nombre de la serie, pues tiempo hora 0. Valores en X, le voy a poner aquí valores en X, son estas posiciones. Estas son las posiciones. Y valores en Y es la concentración. ¿Cuál es la concentración al tiempo 0? Estas. ¿Cierto? Les voy a dar a aceptar. Y esta es la concentración al tiempo 0. Que había en la pieza 25%, 25%, etc. Déjenme cambiar nada más el tipo de gráfico. Porque el Excel pone curvitas chistosas. Lo voy a poner así, ¿no? Este es el esquema de concentración al inicio de la pieza. Toda la pieza está a 25%. Un extremo está a 100 y otro extremo está a ¿qué? A 0. ¿Qué pasa cuando yo camino en el tiempo? Voy a poner por aquí. ¿Qué pasa si yo camino en el tiempo y recorro más instantes de tiempo? Voy a elegir otra. Seleccionar datos. Agregar otra serie. ¿Qué pasa después de una hora? O de 10 horas, perdón. En el eje X voy a graficar estas posiciones.
y en el eje Y la concentración después de 10 horas. ¿Qué le pasó a la pieza después de 10 horas? Se avanzó muy poquito, ¿no? Ups. Voy a intentar cambiarlo. ¿Qué pasó después de 90 horas? No se alcanza a ver, pero ya hubo difusión. Sí, lentamente hubo difusión. ¿Qué le pasa a la parte naranja? Se está concentrando y la parte de este lado se está desconcentrando. Voy a ponerle un coeficiente de difusión más fuerte, 1 por 10 a la menos 4. ¿Y qué pasó aquí? Se quebró, ya se rompió el criterio de estabilidad y me da concentraciones negativas. Entonces voy a ponerle un coeficiente de difusión menos fuerte. Me pasé. Así. Y vean qué le pasa a la pieza. Poco a poco de este lado se está concentrando y del otro lado se está desconcentrando. Después de mucho tiempo, este es el perfil de concentraciones de la pieza. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Esta zona se fue concentrando cada vez más y esta zona se fue desconcentrando hasta que forma un perfil de línea recta. ¿Qué pasa al equilibrio después de mucho tiempo? Se va a formar una línea recta perfecta. ¿Sí? Y esta es la forma de calcular lo que le pasa realmente a una pieza dentro de difusión. O sea, este es todavía mejor que el que hicimos, el otro Excel. Sí y no. ¿Cuál es la? Voy a explicar. Déjeme bajarle tantito porque todavía está oscilando. No se ven que los colores está uno arriba y uno abajo. ¿Qué quiere decir? Que estamos cerca del criterio de estabilidad. De hecho, lo estamos rompiendo. Está oscilando la solución. Pero voy a intentar cambiar el coeficiente de difusión. Le voy a poner 1e a la menos 7. Y ya se ven que ya no está como en escalones, ¿no? Bueno, esta es la solución después de 90 horas. ¿Qué le pasa a la concentración después de 90 horas? ¿Cuál es la diferencia de este método contra los métodos analíticos? Número uno, en ningún momento vieron que integré. ¿Cuándo hice la integral? Nunca, jamás, ¿no? Sí. Voy, chicos. Número uno, no integré. No realicé ninguna integración. Número dos, puedo elegir los puntos que yo desee. Es decir, puedo elegir cada punto 1 metros y entonces tendría que resolver cada punto 1 metros qué le pasa a mi concentración. Pero eso solo es en una superficie, ¿no? Solo es en una línea recta. Se puede hacer sobre un plano, etcétera, pero las ecuaciones se ponen más difíciles. ¿Cuál es la diferencia de este método que tiene error numérico? Es decir, la solución es aproximada. ¿Cómo la hago más buena la solución? Pues siendo poco a poco en el tiempo, más lento y más nodos. ¿Sí? Tiene sentido, pero estos serían más cálculos. Tendría que hacer más y más cálculos. ¿Qué ventaja tiene? Que se adaptó a mi sistema y fácilmente encontré la solución que le pasa a la concentración dentro del tiempo. Por supuesto, yo tendría que decir, ok, aquellos que superen la concentración del 50% ya están carburizados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la capa carburada? Pues hasta acá, ¿no? ¿Cierto? Ese tipo de cosas podría suceder. Y se adapta a cualquier geometría. Imagínense que un programa CAD, un software, lo que hace es exactamente eso. Corta la geometría, la corta en pedacitos y luego resuelve numéricamente lo que pasa en cada punto. Y les dice, ajá, malla, literalmente malla lo que pasa dentro del sistema, y les dice qué concentración tiene cada parte de la pieza. Y esa es la forma moderna de resolver la segunda ley de Fick. Nadie diseña un engrane utilizando las formas analíticas. Todo el mundo utiliza las soluciones ¿qué? Numéricas. ¿Por qué? Porque son muy nobles. Lo único que hacen es poner a chambear a la computadora, ¿no? Hacer cálculos, y ella te predice qué le va a pasar al perfil de concentraciones. Bueno,